Es un honor darles hoy la bienvenida y muy especialmente a nuestros amigos de las escuelas judiciales nucleadas en la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Nos entusiasma dar comienzo a esta nueva instancia de capacitación, segundo encuentro, impulsada por la JUFEJUS a través de Reflejar. Esta iniciativa nace de la propuesta que el doctor Daniel Olivares Yapur, presidente de la Corte de Justicia de San Juan y vocal del Instituto Reflejar, hiciera con un objetivo claro: fortalecer nuestras instituciones mediante el conocimiento compartido. El derecho procesal se encuentra en un punto de inflexión, lo sabemos. Debemos adaptar nuestras prácticas a la realidad y debemos buscar procesos más humanos, ágiles y accesibles a la ciudadanía. Nos acompaña hoy nuestra presidenta, la doctora María del Carmen Battaglini, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Doctora Battaglini, la dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, Analía. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a quienes están en nuestro país y a toda Iberoamérica. Agradecer también especialmente al doctor Olivares Yapur, quien ha puesto en marcha esta valiosa empresa que es la actualización del derecho procesal. Como bien decía Analía, que nos tenemos que permitir nuevos procesos, analizar nuevas modalidades, ver qué es lo que está necesitando nuestra sociedad como respuesta para tener una justicia más cercana, más acorde con estos tiempos. Gracias, Daniel, como siempre. Vamos a disfrutar de este segundo módulo. Gracias a las y los integrantes de Reflejar, de la Junta Federal y especialmente a mis colegas ministros de Cortes. Aquí veo al doctor Germán Busamia, a la doctora Grillo. Bueno, y me imagino que también debe haber algunos otros, pero tengo la pantallita muy chiquita en mi notebook. Disfrutemos de esta tarde y gracias también a los integrantes de la Junta Federal, especialmente a nuestra presidenta, que nos da la posibilidad de poder concretar estos encuentros. Muchas gracias, doctora. Doctor Olivares, coordinador de este curso de actualización, lo dejo en uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todas las damas y caballeros presentes. Quiero agradecer las palabras a la doctora María del Carmen Battaglini, presidenta de Reflejar. Muchas gracias, gracias María del Carmen por tus palabras y por estar siempre apoyándonos en todas las inquietudes académicas en el marco de la Junta Federal de Corte, en conjunto con la presidenta, la doctora María Emilia Valle, ministra del Tribunal Superior de Justicia de Chaco. Es un ejemplo palpable de la justicia argentina trabajando en conjunto para mejorar y eficientizar todos los servicios que en definitiva redundan en los ciudadanos. En la tarde de hoy nos vemos honrados con la presencia de dos juristas especialistas y académicos, además, especialistas en Derecho Procesal de Familia, como lo es la doctora Ana Clara Pauletti, quien nos va a hablar puntualmente de temas inherentes a la competencia en procesos de familia, y al doctor Esteban de la Torre, juez de la Cámara Civil de la provincia de San Juan, y también especialista, por supuesto, en Derecho Procesal de Familia, quien nos va a hablar de flexibilización de las formas procesales y el principio de congruencia en el Código Procesal de Familia de la provincia de San Juan. Quiero agradecer especialmente a todos ustedes que están presentes y en particular a mis pares, el doctor Germán Busamia, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, y a la doctora Chabela Grillo, una querida amiga, ministra del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, y a todos los jueces y juezas, funcionarios judiciales y funcionarias que están presentes en la tarde de hoy, de todos los poderes judiciales del país y de Iberoamérica que nos acompañan, esperando que les sea una tarde de una gran participación y profundizar en estos temas procesales académicos que son verdaderamente importantes, como ya lo señaló Analía, nuestra secretaria general, al inicio y en esta apertura.
La doctora Pauletti, si me permiten, yo lo voy a leer, es abogada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho y magistratura de la Universidad Austral, vocal de la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Entre Ríos, es secretaria académica de Fundesi, es directora del Ateneo Entrerriano de Estudios de Derecho Procesal, consejera regional de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, es miembro del Instituto Iberoamericano, perdón, de Derecho Procesal y del Instituto Región Centro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Es profesora de posgrado en materia procesal en distintas universidades. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Austral, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Católica Argentina, sede Paraná, Universidad Católica de Cuyo y Fundesi. Autora de artículos de doctrina en publicaciones jurídicas de distintas editoriales, directora y coordinadora de las obras colectivas jurídicas. Y también lo tenemos de invitado al doctor Esteban de la Torre, un juez de nuestra querida provincia de San Juan. El doctor de la Torre, recientemente designado juez de Cámara Civil, Comercial y Familia de la provincia de San Juan, ex juez de primera instancia del Foro de Familia, juez integrante de la Red Nacional de Jueces de Familia para la Restitución Internacional de Menores, designado por la Corte de Justicia de San Juan, especialista en Derecho de las Familias de la Universidad Nacional de Cuyo, maestrando en Derecho de las Familias de la Universidad Nacional de Cuyo, posgraduado en Derecho Procesal Civil y Comercial de la Universidad Católica de Cuyo, coordinador de la Comisión Redactora del Código Procesal de Familia de la provincia de San Juan, autor del libro El asentimiento conyugal, la disposición de bienes en el matrimonio, es profesora adjunto de la Cátedra de Derecho Privado 1 de la Universidad Católica de Cuyo y asociado en la Diplomatura en Derecho Civil y Comercial, en el Diplomado en Derecho Privado, en la Diplomatura de Derechos Humanos, en el Posgrado de Neurociencias y Derechos, en el Seminario de Derechos de Daños Todos de la Universidad Nacional, de la Universidad Católica de Cuyo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, es un honor para mí estar en este ámbito desde ya. Además, compartirlo con el doctor Esteban de la Torre, un prestigioso y respetado colega. También estar en un ámbito con tantos colegas que nos dedicamos a lo mismo y que tenemos la misma preocupación de la capacitación constante. Quiero agradecer especialmente al doctor Olivares Yapur por la invitación de hacerme parte de este seminario. Bueno, veo a la doctora Bataini, que es una autoridad de lo que ha sido la capacitación, una persona de referencia en nuestro ámbito y de modernización de los poderes judiciales. Así que muchas gracias, halagada por la invitación. Vamos a hablar, les propongo hablar de un tema álgido, competencia. A nadie le gusta mirar el tema de competencia. Es un tema difícil. También es una vaca sagrada a la que se le ha dado el título de orden público, como que es algo, una roca, ¿no? Difícil de flexibilizar, de tomar esta corriente flexibilizadora de las normas procesales. Pareciera que es un ámbito al que no llega la flexibilización y sin embargo si uno recorre la jurisprudencia también está imbuida de la flexibilización, del principio de flexibilización de las formas, porque al fin y al cabo, si nos ponemos a ver en detenimiento las normas que rigen la atribución de competencia, distintas formas de atribución de competencia, también son de carácter instrumental. Y por lo tanto, también deben ser flexibles y también se deben adecuar para la debida tutela de los derechos en este ámbito tan sensible que nos convoca, que es el derecho de las familias. Y cuando Analía creo que hablaba de la necesidad de esto que los procesalistas llamamos el rostro humano de la justicia, que escuché una vez en San Juan, la efectividad ligada a la humanización como un humanismo efectivo, que me gustó esa noción y la he adoptado para tenerla de referencia. Yo creo que en esta época de inteligencia artificial, nosotros, juezas y jueces, tenemos que bregar por defender lo humano. Hacernos eficientes a partir de la asistencia de la inteligencia artificial, pero defender lo humano en aquello que tenemos que darle una humanidad efectiva, bregando porque logremos ser lo efectivos que la sociedad está aspirando, pero también reservar este ámbito de lo humano. Y la competencia no es una cuestión ajena a esta preocupación, muy por el contrario.
Muy por el contrario, tenemos que dejarlo delegado a la automatización. Vamos a ver precisamente algunos criterios jurisprudenciales que nos muestran esta flexibilización que también sea en este ámbito para poder cumplir la finalidad del derecho de familia y para poder cumplir todo lo que el Código Civil y Comercial se propuso garantizar. Así que vamos a tocar algunos temas de la competencia de familia, porque congrega temas variados. Tenemos muchas cuestiones álgidas para tratar, pero voy a tocar algunos temas que son disparadores y que creo que son nociones centrales que hay que conversar. Empezando por por desmitificar o volver a las fuentes en una noción de lo que es la competencia, nociones de Clemente Díaz, que tiene una obra que es central para tratar desde la profundidad los temas de competencia. Y si nosotros vamos a lo que Clemente Díaz dijo que era la competencia, fíjense que habló del grado de aptitud que la ley confiere al órgano jurisdiccional frente a los órganos de la jurisdicción, delimitando y regulando las relaciones de unos y otros. Y a mí me parece importante ver esto porque en definitiva lo que Clemente Díaz marcó es que se trataba de una cuestión orgánico-funcional, la noción de competencia. ¿Cómo asignamos a los distintos jueces distintos temas para que no confluyan en uno solo? Y que además tengamos certeza y seguridad a dónde tiene que ir el ciudadano con su conflicto. Pero como era una cuestión, como él bien explicó, una cuestión de política procesal, orgánica, esta distribución de los temas de la familia, de la competencia, bueno, se le asignó esta característica de orden público por ser un atributo del Poder Judicial y de esa manera se le dio la rigidez que todos conocemos que tienen las cuestiones de competencia y cada uno de sus tratamientos. Pero como he anticipado, esta rigidez, sin embargo, no ha sido inmutable frente a la ola flexibilizadora que entró en el derecho procesal y con más fuerza en el derecho procesal de familia. Sabemos que el Código Civil y Comercial tuvo un gran esfuerzo para poder regular las cuestiones de competencia en temas familiares. Un gran esfuerzo que se nota en plurales normas. Este esfuerzo legislativo quiso darle claridad, quiso darle nitidez a los temas de competencia, a dónde tenía que ir el ciudadano, darle seguridad en esta materia. Pero además estableció una norma genérica, como es el artículo 706, inciso A, mostrando que es un tema en general, todo lo que compete a familia, pero además el acceso a la justicia, esta necesidad de darle amplitud a la noción de acceso a justicia y que también se vincula con las cuestiones de competencia. Esta es una norma genérica a la cual la competencia también alcanza. Pero en cuestiones específicas hizo un diseño básico de competencia en muchos temas que ha sido abordado por la doctrina y ya por la jurisprudencia, asignándole claridad, también en temas con elementos internacionales, y también fijó garantías especiales como todos sabemos, una noción trascendente que incorporó al derecho interno, la Ley de Protección Integral de la Niñez, la noción de centro de vida, también en el artículo 36 en materia de restricciones a la capacidad. En definitiva, estableció un compendio de normas atributivas de competencias fuertes, mostrando la importancia que le da al legislador la claridad de qué puerta tocar a la hora que tenemos que recurrir a la justicia con un conflicto de esta índole. Pero a su vez, fortaleciendo lo que es la noción de competencia, le atribuyó competencia exclusiva material a organismos especiales, a los organismos de familia, asignándole una índole temática específica con exclusividad para mejor su tratamiento y adicionalmente la capacitación la capacitación de idoneidad técnico-jurídica a sus operadores, no solamente de la judicatura y del funcionariado, sino también con la asignación de equipos técnicos interdisciplinarios. Todo este esfuerzo del legislador, y sabemos con todo el acompañamiento que tuvo de sus autores para mostrar la importancia del respeto que debía tenerse esta normativa, este esfuerzo por eliminar lo que son los perniciosos conflictos de competencia, a los que se le suman los conflictos por conexidad, que también
lo notamos en su aspecto cuantitativo cuando vemos, el compendio de jurisprudencia que tiene la Corte en esta temática, ¿no? Como tribunal común muchas veces. Eh, Todo este esfuerzo no fue suficiente para eliminar este problema que es el de los conflictos de competencia y por conexidad. Y digo que es un problema porque esto lleva tiempo donde las personas en condición de vulnerabilidad, con estos problemas sensibles que aparejan los conflictos de familia, no tienen un juez que lleve adelante su trámite, pero además sabemos que las normas procesales dotan de un mecanismo para que el juez que previno siga entendiendo en el mismo y pueda brindar soluciones especialmente de protección que no siempre se respetan, que no siempre se respeta la diligencia que debería tener una solución de este tipo de los conflictos de competencia. Cuando uno repasa el tiempo que ha llevado que el expediente llegue finalmente a la Corte Suprema o a las Cortes provinciales, bueno, podemos notar que este tipo de conflictividad, que nada menos es qué juez es el que debe entender en la materia, resulta que han pasado no solo meses, sino quizás años donde no tenemos un juez asignado a la causa. Por lo tanto, es un problema grave que también ha develado, en una charla recuerdo haberle escuchado a Ida Kemmermacher mostrar su preocupación de todo el esfuerzo que se había hecho y sin embargo no se habían podido eliminar los conflictos de competencia y los conflictos por conexidad con todo el perjuicio que eso apareja a las partes y a las personas que claman por una solución rápida para sus asuntos. Entonces creo que tenemos que ponerle la lupa y encontrar soluciones para tratar de aminorar este tipo de conflictos y además darle soluciones ágiles cuando aquellos lleguen finalmente al Tribunal Superior Común para darles una solución. En principio, creo que la primera solución que debería haber es buscar un análisis racional al tema, ir al fondo en función de los necesarios miramientos que tienen que tener este tipo de cuestiones, que no son cuestiones burocráticas, que también tiene que ser visto desde la flexibilidad que pueden tener las normas atributivas de competencia en función de la índole de protección que tienen estas jurisdicciones. Por lo tanto, propongo una hermenéutica mucho más tuitiva también de algo que siempre fue frío y burocrático o formal, como fueron las cuestiones de los conflictos de competencia. Por eso propongo verlos desde ese enfoque a partir del análisis de las finalidades de las normas atributivas de competencia hiladas con los principios procesales. Es una hermenéutica de conjunto que creo que uno la puede detectar hoy incluso en los fallos de la Corte Suprema. Si los revisamos, algunos de ellos vamos a poder revisar. Pero además creo, desde el punto de vista del trámite, cuando nos toca dirimir un conflicto de competencia o cuando tenemos que tramitar el conflicto de competencia, que tenemos que ligarlo a mucho más eficiencia, seriedad, agilidad. Si no lo pudimos evitar, si con esos miramientos, atendiendo la cuestión humana que subyace en estos conflictos, sin esa flexibilidad tampoco lo pudimos evitar, bueno, deberíamos darle muchísimo más celeridad, incluso los tribunales superiores que tienen para entender en este asunto, darle la prioridad en el trámite para que pueda resolverse rápidamente quién es el juez que debe entender en estos conflictos. Esto se hila, esta problemática y esta complejidad de algunas nociones que son abiertas, ambiguas o de difícil determinación, como puede ser la noción del centro de vida, también se liga a cuestiones que han aparecido en relación a, digo aparecido porque la existencia de los juzgados de familia tiene corta data en nuestro país, ¿no? No tenemos tanto tiempo, si vemos que recién a la década del 90 empezaron a haber juzgados con especialidad en familia. También los conflictos por conexidad se han suscitado en relación a las dificultades que aparejan muchas veces si el conflicto, los juicios o los procesos de contenido patrimonial, por ejemplo, tienen que ir ligados a conflictos que ya están radicados en juzgado de familia. La determinación de la competencia material también ha sido motivo de muchos conflictos de esta índole
Y hay que ponerle también mucho en esto para evitar que exista una inflación en materia de competencia de un juzgado, de los juzgados especialistas que tienen tanta conflictividad, no solamente cuantitativa, sino en la complejidad en el tratamiento, donde todos los recursos siempre son escasos, incluso los equipos interdisciplinarios terminan siendo escasos por la complejidad que tienen los asuntos. Bueno, hay que ponerle también allí mucho celo en la determinación de si corresponde o no un desplazamiento de la competencia por conexidad, atendiendo las finalidades también allí de las reglas atributivas de competencia, buscando darle un debido tratamiento a los temas del expediente que yo creo que tiene conexidad material, por ejemplo, con un divorcio o con un fin de una comunidad, de una unión convivencial, algún conflicto que esté latente por el cese de la unión convivencial, observarlo con agudeza a esa cuestión, pero evitando recargar a la jurisdicción especialista con una cuestión nada más porque tenga algún parentesco, alguna relación que no sea la que justifique un tratamiento conjunto. Porque la simple excusa de un costado familiar puede distraer los recursos de estos juzgados que necesitan de los equipos interdisciplinarios, necesitan la mediación del juez, la atención personalizada. Entonces, estos no pueden ser tomados, estos desplazamientos por conexidad, sin el debido rigor, atendiendo todas estas cuestiones que están comprometidas. Yo creo que hay un caso muy importante, que a mí me tocó comentarlo, va a salir en la próxima revista de Derecho de Familia, de Formación Legal, que está muy bien tratado de parte de la Suprema Corte de Mendoza, donde precisamente analizan, dejando sin efecto una decisión de la Cámara de la Capital, analizan el desplazamiento por conexidad de un desalojo, o sea, un tema de aparente sustrato patrimonial, hacia la justicia de familia, donde tramitaba la atribución de la vivienda. Este tema aquí está muy bien tratado y también muy bien evidenciada la preocupación por no convalidar un desplazamiento, sino por un tratamiento profundo en base al análisis de contexto del conflicto que se suscitaba en el desalojo, para establecer los puntos de conexión y de vinculación con el sustrato del debate de la atribución de la vivienda, incluso con una perspectiva de niñez y con una perspectiva de vulnerabilidad de la mujer que había pedido la atribución de la vivienda y que pretendía ser desalojada en el otro conflicto, toda esa mirada de conjunto y de contexto para sustentar el desplazamiento. Pero en este análisis, no formal, sino sustancial, comprometido con los derechos humanos que estaban vinculados, se convalidó un desplazamiento que había sido decidido en la primera instancia de modo serio, y me parece que es ese el modo en que corresponde decidirlo. Porque en definitiva la preocupación actual que existe en materia de interpretación de normas atributivas de competencia y los conflictos que se suscitan en esta materia, donde están ligadas algunas cuestiones de derechos humanos, principios tuitivos, cuestiones de sujetos que necesitan prioritaria protección. Toda esta preocupación actual está ligada a ser eficientes, pero a su vez suficientemente tuitivos como fin primordial, por encima de las normas tradicionalmente formales que han formado parte de la distribución de los casos en la justicia. Fíjense cómo pasamos de lo que era una mirada orgánica de un procesalista que nos ha enseñado a todos, como es Clemente Díaz, que tiene la obra más destacada en materia de competencia, que sigue actual en sus conceptos, pero sin embargo hoy le podríamos asignar, y seguramente sería bueno que él viviera para poder tener un intercambio de opiniones, cómo también estos conceptos pueden mutar con el cambio de circunstancias y con la evolución que tiene el derecho, y con la evolución en particular que ha tenido el derecho procesal de familia. Por todo esto que vengo diciendo, es necesario, en materia de interpretación de las normas atributivas de competencia, tener un criterio racional y constitucional, porque en todo esto que vengo hablando, de las personas en condición de vulnerabilidad, de los derechos de familia, de los derechos convencionales y constitucionales, es necesario una mirada
más amplia, ¿no?, que lo estrictamente formal de la atribución de competencia. Entonces, hay que pensar en las circunstancias del caso, en la índole del conflicto, en el contexto, en las consecuencias en la vida de las personas, en la exigencia de protección, en los principios tuitivos, en el fin práctico. Y estas nociones que les estoy dando no forman parte solamente de una aspiración mía como estudiosa del derecho procesal y en particular de la competencia, que me parece que hay que ponerle el foco en este asunto, sino que uno la puede detectar en las preocupaciones que pone la propia Corte Suprema y muchos fallos de cortes locales que evidencian esta preocupación, que rompe esa estructura rígida y de vaca sagrada que tenía y ha tenido siempre las cuestiones de competencia sobre la noción de orden público que la hacía rígida, ¿no? Entonces, hoy podemos decir que todo lo que hace a la regulación y a la interpretación de la competencia no puede ser un obstáculo para la debida tutela de los derechos, que es el nudo y la preocupación que tiene que tener hoy la jurisdicción. A partir de esto, y acá reseño algunos fallos de la Corte, pero puede haber muchísimos más, y repitiendo esta noción o con más nociones, que nos hablen de examen de competencia en clave de protección, el principio de la realidad en conexión a la perspectiva pro persona, la valoración contextual, consecuencialista y no automática. Todas estas son cuestiones de familia, dificultad en la definición del centro de vida, cuando hay dificultad en la determinación del centro de vida, la Corte ha dicho que la determinación puede postergarse. Fíjense qué irrupción en materia de competencia, que la propia Corte diga, bueno, no es necesario ya definir cuál es el centro de vida, algo que también hasta hace poco nos parecía sumamente relevante, ¿no?, por la posibilidad de que haya desplazamientos ilícitos. Y sin embargo, la Corte dice, lo que más me importa es la protección. En esta situación de urgencia, yo no puedo, ante posiciones antagónicas, ante elementos que me permiten dudar en cuál es el centro de vida, no puedo quedarme en la duda, sino que tengo que optar por una competencia que sea la que está en condiciones de darle mayor protección integral a aquella persona que lo exige. Entonces, con esta noción podemos encontrar distintas cuestiones de familia que han sido resueltas con el mismo principio. Por ejemplo, en alimentos. Uno puede pensar que no hay tanta urgencia como, por ejemplo, cuando hay una necesidad de protección ligada a violencia familiar, pero una cuestión alimentaria que sabemos que tiene la urgencia. Puede decir, a ver, ¿qué es más urgente? En familia todo es urgente, en familia siempre estamos ligados a cuestiones de vulnerabilidad, aun cuando se trata de temas ligados a lo patrimonial, ¿no? Ya aprendimos que en lo que era patrimonial del derecho de familia también pueden haber cuestiones ligadas a necesidades de personas en condición de vulnerabilidad. Hay un fallo de la Corte, que acá no lo tengo apuntado, pero que habla de esto cuando se estaba debatiendo la competencia de una cuestión de simulación y fraude, cuando se había decidido por conexidad el desplazamiento al tribunal del divorcio. Una típica cuestión patrimonial, y la Corte hizo ver que la mujer que había planteado la simulación en la otra jurisdicción había tenido expedientes de violencia de género. Por lo tanto, si analizamos el contexto, aunque nos parezca que es patrimonial, siempre podemos encontrar nociones de vulnerabilidad que ameritan la urgencia y la mirada de protección cuando estamos en materia de familia, ni hablar cuando hay niños esperando que estos conflictos se resuelvan. Bueno, esto que estoy hablando de la flexibilidad lo muestra también en esta noción de competencia provisional. O sea, no existía antes que jueces pudieran intervenir provisionalmente o dos jueces interviniendo en el mismo asunto de manera paralela, como son estos casos que tengo mencionados, donde un tribunal le pide a otra información al juez que previno para ver cuál es el más conveniente que intervenga, o en el caso en el segundo, donde en la Cámara que yo intervengo, dijimos al juez que tome la audiencia del C42, esta que está destinada a resolver cuestiones de la responsabilidad parental cuando los progenitores no se ponen de acuerdo, y recién allí, luego de tomar la audiencia esa, resuelva el tema de competencia que estaba latente, provisionalmente, para tener más información y no tomar una decisión anticipada o prematura
sobre una cuestión de esta índole. Ni hablar la Corte con la función de resguardo que la repite a la noción de resguardo o actuación de resguardo en innumerables pronunciamientos. Entonces, la Corte dice que hay que postergar la definición del centro de vida ante las dificultades de su determinación para priorizar el juez que está en mejor condición o que puede asegurar mayor inmediación para dar la tutela de vida. Bueno, función de resguardo, fíjense la cantidad de jurisprudencia que tenemos mucho más si la buscamos en el repertorio de la Corte, cuando acá tengo uno más reciente del 23 que también habla de versiones contrapuestas, que los dos jueces están en condición análoga de asumir la competencia, pero que le va a dar prioridad a la inmediación, al que el juez que en condición de mediación puede darle una tutela más específica y cercana. Porque además también en estos temas tiene en cuenta si hay ingredientes de violencia con respecto a la progenitora, que no se puede someter a la víctima al foro del eventual agresor. Entonces, si es la mujer la que pide el resguardo y ha sido víctima de violencia, también lo envuelve en esta mirada tuitiva. Principio de inmediación. Entonces, hemos desplazado la preocupación por determinar cuál es el centro de vida, por asignarle al juez que tiene inmediación esa función de resguardo y después vemos. En esto es el último fallo que detecté en materia de competencia y ligado a las cuestiones de inmediación y como ingrediente fundamental para decidir la competencia en función de la tutela judicial efectiva del 5 del 3 del 26. Siempre reiterando estas nociones que vienen a enriquecer en la emergencia la determinación del centro de vida, mostrando que lo principal es el resguardo y la protección. Este caso reciente, que nombré de marzo, nos muestra muchas lecciones. Era una disputa de competencia entre un juez nacional civil y un juez de familia de Avellaneda, donde había control de legalidad y expedientes por violencia de género. En realidad era también una violencia contra una de las hijas del matrimonio. Bueno, la jueza en lo nacional mandó a Avellaneda porque la mamá estaba con las hijas viviendo en Avellaneda. El centro de vida en apariencia había sido en Capital Federal, pero la niña actualmente está viviendo con su mamá en Avellaneda y además a 8 cuadras del juzgado de familia. Me importa esto porque viene concatenado con lo que hablé al principio, y esto ustedes lo habrán visto en muchísimas decisiones de competencia. El Procurador General dice, si bien la correcta traba de la cuestión de competencia supone que el tribunal que inició tome conocimiento de las razones que informan lo decidido por el otro órgano para que declare si sostiene su posición, y ello, rigor, no ocurrió aquí, razones de economía y celeridad aconsejan pasar por ese reparo formal y expedirse sobre la contienda suscitada. ¿Y por qué lo marco? Porque cuando hablo de miramientos en el trámite del conflicto de competencia o antes de decidir la competencia, también tiene que haber miramientos en el trámite mismo cuando se niega la asignación de competencia que atribuye el juez que previno. Porque el trámite correcto, como lo marca la Corte en reiterados pronunciamientos, es el diálogo entre esos jueces que están discutiendo la competencia. Entonces, el juez que previno se cree incompetente, lo manda al juez que le atribuye la competencia. Ese juez lo rechaza, lo devuelve al primer juez. Ese juez que previno tiene que atender las razones, hacer otra resolución y recién ahí sostener o no sostener su competencia y si la sostiene, mandarlo al tribunal común. Cuando la Corte reitera esto, lo que está fomentando es el diálogo y que se escuchen razones. El diálogo implica escuchar razones. Escuchar razones también puede decir rectificar su error. Hay veces que no tenemos todos los elementos para decidir y se decide prematuramente. Entonces, deberíamos atender esto porque es parte de los miramientos con los que tenemos que tratar estas cuestiones. Por otro lado, el lugar de residencia que marca la Corte para tomar la decisión, en consonancia con lo que dice el procurador, muestra que el contexto de denuncia, que estaba ligado a toda la conflictiva familiar, de la cual la violencia había generado una medida de protección excepcional,
exigía que hubiera inmediación a la hora de implementar recursos y protección. Y otra cosa que lo está insistiendo mucho, que yo creo que es una cuestión, no deja de ser formal y que deberíamos revisarlo, solo que la Corte lo soluciona por la inmediación con la que asigna la competencia, es que en cuestiones de uso de la fuerza pública, en este caso es un tema de violencia, por lo tanto el juez tenía que estar munido de fuerza pública si era necesario para ejercer protección. Bueno, tenemos un sistema federal que limita el ejercicio de esos remedios y de esa función jurisdiccional a la jurisdicción que tiene asignada el juez que interviene. Por lo tanto, en este caso dice, por todas estas razones, el juez que tiene que intervenir es el juez de Avellaneda, que es el que tiene mayor inmediación con el asunto y el conflicto. Como estoy tocando temas de competencia, Sí, unos minutitos, 2 minutos más y ya para cerrar con su tiempo. ya cierro. Entonces, he tratado el tema de la rigidez que tenía los temas de competencia desde sus conceptos, desde la doctrina, desde la noción que hemos manejado todos, la que hemos aprendido, cómo esto ha evolucionado, cómo evolucionó el derecho procesal en función de la instrumentalidad de las formas y en particular en materia de familia, para la debida tutela de los derechos materiales, y cómo incluso una noción más nueva como es la del centro de vida también ha sido atravesada por estas nociones, no solamente por la mirada que observamos desde la jurisprudencia, sino desde la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con todo el caudal de casos que trata y cómo ha insistido también desde este punto de vista. Otra cuestión que creo que es un fenómeno que tenemos que ver es el ensanchamiento de la competencia funcional de los tribunales de revisión y recursos extraordinarios para la debida tutela de los derechos materiales. Algo que también rompe con lo que era clásico y ortodoxo en materia de tribunales de revisión y de instancia extraordinaria, que hoy no solamente usan la flexibilidad de la congruencia decisoria, sino que también expanden su entendimiento y su actuación para el dictado de medidas de mejor prover, que ya no son tan excepcionales, para escuchar al niño, para admitir nuevos planteos, para dictar medidas cautelares, como hizo la Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires hace algunos años, para dictar sentencias exhortativas en relación al conflicto familiar. En definitiva, distintas manifestaciones de ensanchamiento de la competencia. Podemos ver en los repertorios jurisprudenciales muchos casos donde uno analiza el caso y muestra una actuación que se extralimita a lo que era el restringido entendimiento que tenían los conocimientos clásicos en materia de revisiones y sobre todo los de las competencias extraordinarias. Hoy se admite procedimientos incluso dentro del tribunal de apelación o instancia extraordinaria en materia de medidas para mejor proveer, que no es solamente una prueba o un informe, sino un entendimiento más amplio en función de esa mirada más rica que se necesita tener en estos asuntos. Pero claro, este ensanchamiento tiene que también ser racional, porque necesitamos una actuación que también sea en tiempo razonable para la debida protección de los derechos. Yo iba a comentar un caso que, como siempre, el tiempo se acorta cuando uno empieza a hablar, pero es muy importante que ustedes lo sigan porque es un asunto donde la Corte Suprema intervino por un recurso que se introdujo en una restitución internacional por retardo de justicia en el año 2023, ordenó a la Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires que se expidiera. Cuando la decisión de la Corte de Provincia de Buenos Aires se expide, deja sin efecto la restitución internacional, la parte afectada, el progenitor afectado, introduce el recurso extraordinario, se lo denegan, abre la queja a la Corte Suprema, dicta el fallo en 2024, esa es la cita del fallo 2024, y la Corte deja sin efecto la decisión que había denegado la restitución. Bueno, lo que yo quiero mostrar en este asunto es que con este ensanchamiento de la competencia, el procedimiento que se abrió en la Cámara de Apelaciones y también en la Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires, hizo que se demorara 3 años el dictado de sentencia, que no es compatible con la eficiencia, con la celeridad que marca el convenio de la Haya.
Esto lo marca la Corte, pero también lo invoca el progenitor, mostrando que esa dilación había sido parte de la manifestación de la opinión del niño que se había afianzado en este país y que ya no quería retornar a España. Bueno, lo cierto es que el procurador observó las múltiples oportunidades en que el niño había sido escuchado, que después de todo no era contundente su denegación como para justificar la excepción que marca el Convenio de La Haya. Entonces, consideró que no estaba dado el supuesto de grave riesgo y opina en sentido que la Corte asume, por la cual, en definitiva, terminan dejando sin efecto la decisión de Provincia de Buenos Aires. Por todo esto que vengo diciendo, donde hay flexibilidad, donde hay nuevos entendimientos con la preocupación, con la mirada de protección, pero que también tiene que tener racionalidad y tenemos que también ser enmarcados en la celeridad, en la prioridad, en la asignación de prioridad que tienen que tener estos asuntos. Incluso nuestra preocupación tiene que tener límites marcados por el tiempo de lo que podemos hacer. Entonces, todo esto que está imbuido en lo que son las nuevas nociones de competencia en procesos de familia, muestran la importancia actual. Muestran que no se trata de un tema burocrático de asignación de causas. Muestra que se trata de una cuestión cargada de nociones sustanciales. La cuestión de competencia, que es de índole procesal, está cargada de contenido sustancial, pero que también está ligada a la importancia del tiempo. La determinación adecuada, además, marca la puerta de acceso a la justicia. La competencia es una cuestión ligada al acceso a la justicia, que tiene que estar ligada a la noción de pro homine, noción de protección de las personas en condición de vulnerabilidad, a la perspectiva de género, a la perspectiva de niñez. Entonces, cuanto más, si la noción de acceso a la justicia es una acción fundamental, un derecho fundamental, cuanto más cuando hablamos de estas figuras. Bueno, pero además lo que muestra la jurisprudencia es que hoy lo que son los temas de competencia son un sistema dinámico que se forja y adecúa y evoluciona al compás de la respuesta jurisdiccional que debe ser eficiente y en tutela de estos derechos materiales. Finalmente, esto quiero decirles que para mí la competencia es una puerta que tiene que estar abierta a la protección de los derechos y no un muro que se debe sortear cada vez que no es clara la definición del derecho material. Pero como vengo diciendo y mostré, también tenemos que tener los resguardos para evitar que la jurisdicción familiar con su especialidad, con esta delimitación y con esta especialidad material y profesional que se le ha querido dar, no se sobredimensione para que no se inflacione su entendimiento y no pierda la calidad necesaria. Esto tanto en la primera instancia como en el desvío o la sobreactuación o la sobredimensión que pueden tener las instancias recursivas, y que todo esto también está ligado al tiempo. El tiempo que también debe regir y que debe ser cuidado cuando se disputan cuestiones de competencia y cuando tienen que ser resueltas también en un tiempo razonable para la vida protección de los derechos. Le cedemos la palabra, doctor Esteban de la Torre, en su tema flexibilización de las formas procesales y el principio de congruencia en el Código Procesal de Familia de la provincia de San Juan. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Por un tema de brevedad voy a hacer común el agradecimiento de Ana Clara. Es un gusto para mí estar con ella. Ya son varias veces que nos ha tocado hablar juntos, y especialmente el agradecimiento al doctor Olivares Yapur, que hace un tiempo ya me propuso esta participación y con gusto la he aceptado. Como verán, en el marco de la flexibilización, los temas que estamos hablando hoy son o atienden hacia lo mismo. Eh, Nuestro código, nuestra norma procesal trae eh, claramente una disposición normativa que voy a poner en pantalla ahora para que se vea. Voy a tratar de acordar el tiempo, pero necesito hacer alguna consideración general y luego tocar algunos casos para ver cómo esta flexibilización de una regla tan estricta como la disposición procesal debe pasar por alto en pos de afianzar la justicia. La norma del Código Procesal de Familia, sancionado recientemente en el año 2021, pero que entró en vigencia en el año 2023, dice textualmente lo siguiente: el artículo 14 en la parte especial.
Dice que atendiendo al mejor resultado de la causa, el juez puede adaptar las formas sin alterar el debido proceso. Y la petición en su causa y alcance debe ser interpretada con criterio amplio. Es decir, las pretensiones de las partes en lo cuantitativo y en lo cualitativo tiene que ser interpretado en forma amplia. Repasando un poco qué es la congruencia, creo que todos lo tenemos claro, pero en cualquier Código Procesal Civil, en normas prácticamente idénticas, ordenan que en la sentencia definitiva o interlocutoria es deber del juez, bajo pena de nulidad, y respetando las normativas vigentes, aplicar el principio de congruencia. ¿Y qué sería el principio de congruencia? Fíjese que los códigos también refieren que al resolver en primera instancia la decisión expresa y positiva debe tener conformidad con las pretensiones deducidas en juicio, y respecto a la alzada dice que el tribunal debe examinar y resolver cuestiones de hecho y derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia y que fuera materia de agravios. Acá hay un tema que es importante en materia de Cámara también, porque me parece que hay una frase que no es del todo preciso cuando se dice que la competencia de la Cámara está determinada por el agravio. En realidad lo que el agravio determina es ni más ni menos que la congruencia, ¿m? Del fallo de la Cámara. Y eso tiene alguna connotación muy específica en función de lo que quiero explicar ahora. ¿Qué es, ni más ni menos, decía Falcón, la congruencia? Es la relación inmediata y necesaria que debe existir entre las pretensiones de las partes y lo resuelto por el juez. El principio de congruencia, dice la Cámara Nacional Civil, constituye la columna vertebral del dispositivismo del proceso, ¿sí? En la medida que liga al juez a las pretensiones opuestas. Eh, Siguiendo el camino del dispositivismo procesal, camino que no es el más adecuado ni el que aplicamos actualmente en el proceso de familia, que rige el principio de oficiosidad. El juez sería el amo del derecho y las partes son las dueñas de los hechos. Sobre eso no hay discusión. Los hechos alegados y probables y probados por las partes vinculan al juez, lo vinculan necesariamente al juez. Requiere experiencia sobre las pretensiones esgrimidas, yo decía cualitativa y cuantitativamente, es decir, cuál es la pretensión, cuál es la causa de la pretensión y cuál es el monto o alcance que esa pretensión tiene. Importa comparar pretensiones con lo efectivamente resuelto. El principio de congruencia es un requisito de validez de la sentencia y como es un requisito de validez, es objeto de recurso de nulidad para aquellas jurisdicciones que lo comprendan en forma autónoma o para aquellas, como la provincia de San Juan, lo incluye dentro del recurso de apelación con la sentencia definitiva y por ende es también objeto de recurso extraordinario por arbitrariedad. ¿Dónde puede observarse la incongruencia? Solamente en la parte dispositiva de la sentencia, ¿no? Sin los considerando, las consideraciones de la resolución hará que la sentencia esté mejor o mayor o mejor fundada o que sea contradictoria o no. Pero aquello que se resuelve, la parte dispositiva, es lo que debe concordar con lo pedido por las partes. ¿Cuál es el fundamento jurídico de la congruencia? Bueno, claramente el recambio constitucional. Fíjense lo que dice la Cámara Nacional Civil. La sentencia no puede ser cualitativa y ni cuantitativamente el objeto de la pretensión, o se pronunciará sobre cuestiones no incluidas en la posición del demandado, con menoscabaría el derecho de defensa. A la otra parte, quien se vería privada de toda oportunidad de procesal útil de alegar y probar acerca de temas que no fueron objeto de controversia. Es decir, allí donde no hay sustanciación, lo resuelto viola la congruencia. Y dice la Corte, porque reconocer derechos, la Cámara Nacional Federal, perdón, en el Contencioso Administrativo, porque reconocer derechos no debatidos es incompatible con el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ahora bien, em, la congruencia en el proceso de familia tiene una connotación absolutamente distinta. Cuando uno habla del principio de congruencia, puede entender que está mencionado. Yo me tomé el trabajo de citar 3 normas del Código Procesal Civil de la provincia de San Juan, que sin duda deben estar en todos los códigos procesales civiles de las distintas jurisdicciones, pero el desarrollo de aquello que es la congruencia o aquello que no es la congruencia es un tema de autores o de jurisprudencia. ¿No? Y ese desarrollo con el tiempo ha ido sufriendo algunas diferencias o algunos matices y con el tiempo, sin duda, alguna flexibilización. Fíjense lo que decía Couture ya hace mucho tiempo. El juicio civil no es una relación jurídica de dos particulares ante un juez impasible que se limita a esperar el juicio de la lucha, como el duelo clásico, para proclamar al vencedor al que hubiere triunfado según las reglas del combate.
conviene insistir una vez más que el Estado tiene al igual que las partes un interés propio en el litigio, solo que mientras éstas persiguen un interés privado, el Estado percibe que la jurisdicción se cumpla en los términos previstos en la Constitución. Y vale la pena mencionar cómo en el tiempo se pasó del dogma de Montesquieu a la visión de Couture. Digo el dogma de Montesquieu porque Montesquieu era quien decía que el juez era la boca inanimada de la ley, ni más ni menos que eso, para que Couture dijera que el juez no podía ni debía ser la boca inanimada de la ley, porque la ley no siempre menciona el derecho total que menciona o que requiere el caso concreto. Con el avance del tiempo, se fueron aportando ideas, creo yo, que la flexibilización procesal viene de la mano del activismo judicial. ¿M? Y el activismo judicial también nació en el principio dispositivo, que queda asentado en el Código Procesal Civil, pero en los Códigos Procesal de Familia, hoy creo que, si no equivoco, son 11 en todo el país, San Juan es uno de ellos, se rige por lo que el Código Civil manda en cuanto al principio de oficiosidad. No olvidemos que el Código Procesal, el Código Civil y Comercial tiene un capítulo dedicado al proceso de familia que no tienen los otros derechos privados. Rápidamente el activismo judicial presenta ciertas virtudes, ¿eh? Confía en los magistrados un amplio número de facultades de deberes, es creativo y aportado a distintos institutos, las medidas autosatisfactivas, la tutela anticipatoria, la medida cautelar innovativa, la medida autocantelar. Muchas de estas innovaciones pretorianas hoy tienen asiento en lo legal. Por ejemplo, el Código Procesal de Familia las contempla todas, ¿m? Cada uno de estos institutos en un desarrollo particularizado. Pero dice el activismo judicial que se preocupa ante todo por la justa solución del caso y no por no contradecir o erosionar el sistema procesal respectivo. Es decir, la justicia del caso o la satisfacción de los derechos de fondo por sobre el cumplimiento de la norma procesal misma. ¿M? Es decir, el derecho procesal, para aquellos que tenemos esa visión, es solo una herramienta instrumental, de garantía, por supuesto, pero instrumental para hacer efectivos los derechos sustantivos que las partes titularizan dentro de un proceso. Entre esas nuevas formas está la flexibilización de la congruencia. El activismo judicial en definitiva reniega de la comodidad judicial. No implican en la literalidad del término de hacer trabajar más al juez, sino de tener una visión distinta del juez, de qué es lo que se necesita del juez, frente a circunstancias que a todas luces son idóneas para que se desemboque en una flagrante injusticia. De aquí viene, me parece, la frase de Vidal Campos muy gráfica, donde decía que la justicia nunca le había impedido, la Constitución nunca le había impedido hacer justicia, y alguna vez escuché al doctor Arasi decir que la ley nunca le había impedido hacer justicia. Y Vidal Campos agregaba en una frase bastante controvertida que se llegaba a la justicia con ley, sin ley o incluso contra ley. Y eso implicaba leer bien la Constitución cuando de su prólogo se hablaba de afianzar la justicia. En el campo preciso ya de la flexibilización o de aquello de la justicia, de aquello que el Estado debe hacer para lograr dentro de un proceso satisfacer derechos de fondo, ni más ni menos que esa finalidad, hay ciertas normas sustantivas que hay que mencionar. La primera de ellos, el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Fíjense qué dice. El título mismo del artículo 2 es el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Dice, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otra índole, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarios para hacer efectivos tales derechos y libertades. Hacer efectivos los derechos y libertades. El artículo 4 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en igual tesitura, los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 23, el inciso inmediato siguiente a la enumeración o inclusión de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, dice ni más ni menos que esto. Si bien es una enumeración de facultades del Congreso, yo creo que es un principio general para todo el Estado o a todos los poderes que ejercen funciones del Estado. Dice, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real, de oportunidades y de trato y de pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y allí menciona ciertos vulnerables,
los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Es decir, vulnerables que en sí mismos, incorporados a la Constitución, son o titularizan el derecho a una protección reforzada dentro del proceso. Y en nuestro artículo 1 del Código Civil y Comercial dice los casos que este código resuelve, es decir, no la problemática total, los casos concretos que el código resuelve deben ser abarcados con la Constitución Nacional, con los tratados de derechos humanos, etc. Este es el corpus juris completo de toda la normativa. En el campo propio de la flexibilización de la congruencia, la doctora Mabel de los Santos enseña lo siguiente: pese a la relevancia de la congruencia como resguardo instrumental para asegurar la defensa en juicio, es posible establecer excepciones a ese principio que tiene por objeto principal que su aplicación no perjudique otras garantías del proceso, del mismo o de la misma trascendencia que este resguardo instrumental de la congruencia. Tales excepciones a la congruencia son las que se ha dado en llamar flexibilizaciones del principio. En realidad, el sistema, en la forma figurada en que lo dice la doctora Dos Santos, no significa que flexibilizar la congruencia sea apartarse de la congruencia. No es una excepción a la congruencia, sino que es una excepción a análisis riguroso del principio de congruencia que de antaño venía trayendo la doctrina y la jurisprudencia. Los ritos caprichosos, dice Colalillo en la Corte, los ritos caprichosos que frustran la aplicación del derecho, se refiere al derecho sustantivo, no se compadecen con el adecuado servicio de justicia. Ya en el Congreso Nacional de Derecho Procesal, en el año 2007, ya venía diciendo, uno, la flexibilización de la congruencia como excepción puede admitirse en la búsqueda de una solución justa. La justicia por sobre todas las cosas. La flexibilización de la congruencia exige sin cerrar apartamiento de la regla y explicitar los motivos por qué tal decisión se produce. Un estricto apego a la congruencia, a la forma, a la rigidez procesal, en ciertas circunstancias puede constituir un exceso ritual y perjudicar la garantía de la tutela judicial efectiva y oportuna. Y acá ingresa la tutela judicial y efectiva. Esta norma del Código Procesal de Familia de San Juan no es novedosa en los otros códigos procesales de familia. También la trae el Código de Río Negro, la trae el de Chaco, el de Entre Ríos, con otra redacción, pero muy parecida, y la trae el artículo 18 también del Código Procesal de Familia de Mendoza. ¿Mm? Eh, ¿Qué ventaja tiene contar con una norma? Yo digo hoy sin ninguna duda que esta elaboración que viene haciendo la doctrina de antaño debe aplicarse en los procesos, sobre todo de familia, aún sin norma jurídica, porque es una interpretación que deviene de todo el andamiaje jurídico que se viene citando. Ahora, la ventaja de contar con la norma jurídica expresa es que pasa a ser una obligación del juez aplicarla y no solo una interpretación jurídica. Flexibilizar implica considerar con amplitud el objeto, la pretensión, sin modificarlo en su sustancia. Eso creo que debe quedar claro. Y el límite de la flexibilización, por supuesto, es el derecho de defensa. El fundamento, ni más ni menos que en el artículo 28 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es la tutela judicial efectiva de los derechos que titularizan las partes de un proceso judicial, y la forma en que el juez debe efectivizarlo es a través del principio de oficiosidad propio del derecho de familia y con el iura no curia, por supuesto. Esto es una serie de ideas para explicarla muy rápidamente antes de contar algunos casos de cómo funcionaría esta flexibilidad de la congruencia. La constitucionalización del derecho privado, mencionado el artículo 1, da paso a esto que estamos mencionando. Si bien el artículo 1 lo menciona, no es nuevo. Creo que la constitucionalización del derecho privado viene impuesto desde la Constitución del año 94, cuando incorporó en su texto del artículo 75, inciso 22, una serie de tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, y los tratados que sucesivamente se han ido sancionando y han sido parte del Estado argentino, que a su vez le ha generado a la legislatura con las mayorías necesarias esa jerarquía constitucional. Hago una pregunta hoy para que lo pensemos. Digo, ¿todos los casos se juzgan de igual manera? La vulnerabilidad no cuenta en los justiciables. Hagamos un repaso muy rápido de un caso de alimentos. La normativa de alimentos es una sola en el Código Civil. La normativa procesal del juicio de alimentos es uno solo en el Código Procesal que se trate. Ahora, las partes pueden tener situaciones muy distintas. Fíjense en una situación donde una mujer que reclama alimentos, que está culturizada, que tiene formación universitaria, que vive en un barrio privado, que tiene dos hijos que están escolarizados en escuela privada, que tiene acceso
a la salud privada, etcétera, que puede buscar un abogado, que puede pagarlo el abogado. Pongamos esa persona en parte actora y pongamos ahora, pensemos en una mujer que no terminó quizás la escuela primaria, que ve una villa miseria, en piso de tierra, con 6 hijos, que no van a la escuela seguramente, que no tienen para comer, que no tienen cómo elegir un abogado y le apliquemos las mismas normas jurídicas. ¿Puede el mismo trámite procesal, sin flexibilizar las disposiciones rígidas, hacer justicia en un caso u otro? Me da la sensación que no. ¿M? Y esto es el sustento de lo que el doctor Ricardo Roberto Saba, en su fabuloso libro sobre la igualdad jurídica, hace la distinción entre la igualdad formal del artículo 16 de nuestra Constitución y la igualdad real del artículo 75, inciso 23. Es garantizar la igualdad real, no tratar como iguales desde el punto de vista meramente formal. En todos los derechos se encuentran, digo, en todos los casos se encuentran en juego de derechos humanos, no, claramente no. En derecho patrimonial que tramita por el Código Procesal Civil, generalmente no hay derechos humanos en juego, los puede haber, por supuesto, pero generalmente no los hay. Y en el proceso de familia generalmente sí los hay. ¿M? Entonces también merece un análisis flexible de ciertas normas procesales. ¿Puede el derecho de familia tramitarse por las normas procesales comunes? Bueno, ¿hace cuántos años que las provincias tramitan bajo el Código Procesal Civil eh, problemas familiares? Si yo no recuerdo mal, solamente los códigos procesales traen un solo proceso atinente al foro familia, que es el juicio de alimentos, pero no traen ningún otro. Entonces, los jueces se han transformado en pretores para adaptar los conflictos judiciales a las normas procesales que están concebidas para un principio meramente dispositivo y encima patrimonial. Por eso las provincias, no solo por el mandato del Código Civil de generar sus propias legislaciones, sino que al advertir esto han empezado a asociar sus códigos. Se viene diciendo también que en el código, que en los conflictos familiares no puede aplicarse lisa el principio de subsunción, aquel principio que todos estudiantes estamos formados, es una cuestión de lógica jurídica, donde, no sé, subsumimos los hechos en la norma y la norma misma nos prevé la solución. Esa solución es la misma para todos, puede ser la misma para todos si comparamos el complejo que les refería del el caso de los alimentos, de una persona con extrema vulnerabilidad a otra que no la tiene. Y bueno, no puede ser el principio de sustitución aplicable allí, por eso se dice que en el foro familia se aplica el principio de ponderación de las circunstancias particulares de las partes. Es decir, aplicar las reglas ya no nos alcanza y hay que bajar necesariamente principios jurídicos. Esos principios jurídicos que están contenidos generalmente en la Constitución y por sobre todas las cosas en los tratados de derechos humanos nos permiten que sea una regla de interpretación del derecho que existe o una regla de integración cuando el derecho concreto no existe para ese caso. Esto implica otorgamiento de facultades procesales al juez. ¿M? Ahora, si de antemano pensamos que el juez las va a aplicar mal y por eso le negamos de estas facultades, vamos por mal camino. Las facultades debe tenerlas el juez y reclamarle al juez que las aplique correctamente, pero no puede carecer de herramientas que la oficiosidad le da o que la parte especial de un código le da para llegar a buen puerto, que es ni más ni menos que hacer justicia. Los derechos patrimoniales, ya vengo diciendo, no son los mismos que los derechos de familia. Los derechos en juego son relativos, todos. El principio de congruencia es relativo y no es absoluto, y por ende hay otros derechos que deben también armonizar lo que la Corte de Justicia viene diciendo cuando sostiene que ni siquiera el derecho a la vida se puede imponer respecto a otros, sino que hay que hacer lo que se llama la teoría de la armonización de los derechos, para que de aquella manera se respete de la mejor manera posible todos los que están en juego, aunque alguno termine avasallado en esa disputa, pero ese intento hay que hacerlo y por ende, sin avasallar la congruencia, creo que hay una forma de interpretación posible que nos permita arribar a una solución justa. Y el interrogante es, si no nos planteamos todas estas ideas, que es transcrito acá en pantalla, es la pregunta que se hace a la sociedad, ¿no? ¿Qué juez queremos o qué juez necesitamos? Los límites de la flexibilización, porque la flexibilización de la congruencia no es avasallarla, y en general es primero el derecho de defensa y luego la igualdad de las partes, ¿m? El debido proceso. Sobre eso no se puede pasar, por supuesto. Y en la flexibilización, hablando objetivamente, fíjense que el juez no podría alterar los hechos afirmados por las partes y probados. Si el juez no se aparta de eso, puede despedirse libremente
Y además, y esto es fundamental, no puede innovar sobre los requisitos de la acción ejercida. Es decir, no puede el juez resolver una acción que no se ha ejercido o incorporar requisitos que la acción misma no prevé legalmente. Para entrar a algunos casos concretamente, y no extenderme más en la charla, para poder entender qué es la flexibilidad de la congruencia, creo que hay que remitir a quien lo ha expresado tan claramente en el año 2007, Falcón, recientemente fallecido, decía que la congruencia no está dada en realidad por los escritos de las partes, que es la idea que uno tiene en la cabeza. No está dada por los escritos de las partes, sino por el conflicto llevado a la jurisdicción. Si el juez encuentra el conflicto que subyace en las presentaciones jurídicas, es viable que el juez lo resuelva y seguramente se acerque al valor justicia. Y esto para el marco de actuación de la Cámara, porque pareciera ser que el principio de congruencia debiera analizarlo solamente el juez de primera instancia, porque, como decía antes, los agravios marcan la competencia de la Cámara, y esto no es así. La Cámara, el Tribunal de Estado, tiene una doble valoración de la congruencia. Primero, por supuesto, solo podrá expedirse sobre cuestiones propuestas al juez de primera instancia y luego valorar el contenido del agravio. ¿Sí? El agravio no podrá introducir cuestiones no propuestas en primera instancia y el agravio a su vez limita la actuación de Cámara. Pero sobre esas dos cuestiones, es decir, sobre la congruencia de lo propuesto en primera instancia y sobre la congruencia del agravio, es que el juez de Cámara también debe hacer ese análisis flexible o amplio para poder arribar a una justa solución. Veamos casos muy rápidamente. Cuando hablamos de determinación de la capacidad, en el Código Civil anterior al proceso Insania, el juez tenía una sola alternativa. Se pedía la incapacitación de la persona por razones de salud mental y el juez adhería, hacía lugar a la acción o la rechazaba. Hoy, en el proceso de restricción a la capacidad, solo para personas que están afectadas por una discapacidad mental o una discapacidad intelectual, es decir, solo aquellos donde ha quedado afectado el discernimiento, únicos motivos por el cual se puede instar un proceso de determinación de la capacidad. Si el juez procediera con la congruencia en forma estricta, cuando alguien solicita o pide, sea la propia parte o algún familiar de aquellos que están legitimados, la incapacidad total de un pariente, y el juez entendiera que del proceso interdisciplinario o los informes de equipo interdisciplinario eso no debiera proceder, un análisis estricto de la congruencia implicaría rechazar la acción y no expedirse sobre la cuestión, con lo cual el interesado quedaría sin una resolución acorde. Y viceversa, si quien pidiera solo la restricción de la capacidad y el juez entendiera que declarara la incapacidad, debiera rechazar la acción. Eso nos aparta absolutamente del sentimiento de justicia, pero nos aparta o aparta al Poder Judicial y a todos los actores comprometidos en ella en darle a la gente una solución real. Con lo cual, la problemática que subyace cuando alguien pide la intervención judicial es entender que lo que el juez debe hacer es determinar el grado de capacidad. Algo, poco, mucho o todo, pero debe expedirse en definitiva basado en el proceso interdisciplinario. Y sucede lo mismo con la persona propuesta como apoyo o el sistema de apoyo propuesto. El juez puede entender que es otro y eso no implica violar la congruencia. En el segundo caso, también muy común en el foro de familia, es cuando las partes solicitan, algunas partes, el otorgamiento de los cuidados personales sobre sus hijos menores de edad y pidiera los cuidados unilaterales o pidiera los cuidados compartidos, situaciones previstas por el Código Civil y Comercial actual. Si el juez entendiera que los cuidados son unilaterales, de antaño se habría dicho debo rechazar la acción y los cuidados no hubieran quedado determinados para nadie, habría que iniciar un nuevo proceso. Bueno, eso no es lo que demanda la flexibilidad de la congruencia. Lo que debe entenderse es que lo que ha sido sometido a la autoridad judicial es la determinación del régimen de parentalidad. Y el juez, seguramente, si no es por acuerdo de parte, será con la intervención de su equipo técnico, decretará o dispondrá el sistema de cuidado personal que sea más razonable o más acorde o más idóneo para la problemática familiar, sin que la petición concreta de la parte pueda limitar. Lo que no puede hacer el juez es despedirse sobre alimentos si le han sido pedidos cuidados personales, que eso es otra cosa totalmente distinta. Vamos al tema de los alimentos, que es lo que quería llegar. Fíjense lo que decía Milray, dice desde un comentario a un fallo de la Corte de Buenos Aires: no se afecta el principio de congruencia al haberse admitido
Esto con el Código Civil Viejo es una tenencia alternada o compartida entre ambos progenitores si los dos reclamaron para sí la tenencia exclusiva, pues aquella opción que emplaza dentro de los hechos litigiosos, hechos, fíjense, hechos litigiosos, y en la facultad del juez de aplicar el derecho, la que se encuentra potenciada por el orden público familiar que rige los insuperables dificultades de los cónyuges para proveer la solución más conveniente del caso. Ello es así, dice Murray, porque a ello se le suma, en los procesos donde se discute la guarda de los hijos, la litis no solo se integra con las pretensiones que dirimen los progenitores, sino que también comprenderá los intereses de otros, los niños afectados, que el magistrado tiene obligación constitucional de amparar, aunque formalmente se deje de lado el principio dispositivo de los juicios civiles. Creo que es una forma muy clara de explicar por qué el juez debe extender más allá la concepción de lo que sería la congruencia. Eh, para terminar, quería explicar alguna cuestión sobre los alimentos, que es el caso quizás más típico. Eh, el primer caso que yo tuve noción de la flexibilidad de congruencia lo trajo el doctor Peirano en un fallo suyo de la Sala Cuarta de Rosario, en una materia de divorcio con el código anterior. Las partes habían planteado, uno, habían demandado el divorcio. Ustedes saben que si la causal subjetiva contemplada en aquel momento artículo 202 del Código Civil no se probaba, pues la jueza o juez rechazaba la pretensión de divorcio. Una de las partes había pedido el divorcio por injuria grave, la parte demandada había reconvenido por adulterio, la jueza de primera instancia entendió que no habían quedado probados los hechos y rechazó el divorcio. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la consecuencia? Las partes continuaron casadas. Eh, ¿Qué hizo la Cámara con el voto de Peirano? Peirano dijo, bueno, miren, es cierto, las partes no han podido probar las causales subjetivas que han traído y la jueza ha resuelto bien. Ahora, lo que no se advirtió es que el conflicto sometido a la jurisdicción es que se analice la viabilidad jurídica o no del divorcio, no que se resuelva sobre las causales pretendidas. Y aplicando el libro de curia, decretó el divorcio por otra causal que no era pedido por las partes, que es la causal objetiva de separación de hecho más de 3 años. Aquellos que ya tengan algunos años se van a acordar que ese era el proceso. Y esa visión, determinar cuál es el conflicto sometido a la jurisdicción, es lo que nos permite sacar estas cuestiones. Por ejemplo, el juicio de alimentos, el proceso de alimentos puede iniciarse de dos maneras. O aquel que es el alimentante ofrece una cuota alimentaria promoviendo demanda mediante, o la persona alimentada inicia la demanda. En el primero de los casos, ofrecimiento de alimentos, a nosotros nos tocó resolver un caso en el juzgado donde muy curiosamente gente de escasos recursos, el progenitor promovió una demanda ofreciendo el 20% de sus ingresos con un abogado particular. Tenía evidentemente recursos para pagarlo. Un solo hijo menor de edad, la progenitora no contesta el traslado de demanda, pero concurre o comparece a la audiencia inicial con la defensoría oficial, obviamente con una carencia de recursos evidente. Lo primero que dijo la abogada del actor, cuando se le cedió la palabra, es: quiero advertirle al señor juez y a la otra parte que como no ha contestado la demanda, la resolución no podrá exceder nunca el monto ofrecido por esta parte. La respuesta rápidamente fue: lo que usted ha iniciado con su demanda ha despertado la jurisdicción a los fines que el juez determine el monto de la cuota alimentaria, no que se provea estrictamente el monto que usted ha peticionado. Y eso era, me parece que el conflicto que subyacía, con lo cual las partes arribaron a un acuerdo del 25%. Y vamos a la demanda de alimentos, que es los casos más comunes. Eh, la congruencia puede afectarse, extenderse de distintas maneras. Miren, las partes reclaman alimentos en una suma fija y durante el proceso se detecta que la persona, prueba mediante, tiene ingresos en relación de dependencia. El juez podría apartarse de esa suma fija eh, demandada, con suma de valor, por supuesto, y fijar un porcentaje. Caso contrario, demandar alimentos en especie y el juez fijar una suma fija en pesos. Una demanda de alimentos en relación a la canasta crianza o al salario mínimo vital y móvil y el juez fijar una suma fija o una modalidad distinta de pago de los alimentos. O una demanda de alimentos en porcentual de los ingresos en relación de dependencia, con o sin retención de haberes, circunstancias todas que pueden ser resueltas. Pero creo que allí no está la bondad de la flexibilización de la congruencia, porque el juez en esos casos comunes lo que hará es expresar de una manera distinta el valor a abonar o cómo se abonará. Pero estamos hablando de un valor, porque la obligación alimentaria es ni más ni menos que una obligación de valor por excelencia. Entonces la intensidad, me parece, la congruencia llega a otros extremos.
Por ejemplo, cuando por el transcurso del tiempo, en un proceso altamente inflacionario, procesos que pudieran demorar 2 años, la suma nominalmente demandada resulta irrisoria si el juez debiera resolver la misma en la sentencia. Con lo cual debiera expresar, conforme dice la Corte de la Nación y según el principio de realidad actual al momento de la sentencia, dictar una cuota alimentaria que sea razonablemente estimable comparativamente con la suma demandada inicialmente, ¿sí? Y quiero pasar al último caso, que es de alimentos, porque es un Sí, caso que nos doctor, trae... Sí, Doris. doctor, disculpa, ya tiene el tiempo cumplido, así le íbamos a pedir que vaya cerrando si Tres puede. minutos y termino. Con esto termino. Muchas gracias. El fallo es de la provincia de San Juan, por eso quería comentarlo y porque lo ha traído en su último libro, doctora Mariel Di Juan, como comentario de ejemplo del artículo 14 del Código Procesal de Familia de San Juan, justamente. La progenitora, muy humilde, con 3 hijos, inicia una demanda pidiendo el 50% del salario del progenitor y la sentencia termina fijando el 70%. ¿Cuáles eran los hechos que quedaron probados? La situación de vulnerabilidad de los hijos menores de edad y dos de sus hijas menores por haber sido abusadas reiteradamente por su padre a corta edad, la condición de vulnerabilidad de la progenitora extranjera con dificultad con el idioma y se encontraba desprovisto en la red familiar. C. La condena penal del progenitor de 19 años a 19 años por delitos sexuales contra sus hijas. Ser este el único sostén económico familiar. Los reiterados intentos de suicidio de ambas adolescentes, las consecuencias de público y notorio en relación a la salud mental que para el futuro acarreaba la condición de niña y adolescente abusada de las dos chicas, el discurso de una de las menores de edad que, entre comillas textualmente, llegó a negar el malestar que le provocaba el abuso sexual perpetrado por su padre, aferrándose a los beneficios materiales que implicaba soportar esa conducta perversa del mismo, lo cual ponía en evidencia las necesidades económicas por las que atravesaba el grupo familiar y la condición de ex gerente de una empresa multinacional autopartista del demandado y abusador. ¿Por qué la sentencia resolvió más de lo pedido? Y ahí pareciera ponerse en crisis el principio de congruencia. Bueno, los argumentos eran varios. Por supuesto, cuando uno se va a apartar del monto pedido, puede fundar en distintas circunstancias, pero la fundamentación debe ser la debidamente adecuada. Primero, el principio de tutela judicial efectiva oficiosidad. La tutela se ve acentuada en caso de personas vulnerables, claramente vulnerables. La causa de la pretensión reside en zanjar el derecho humano a los alimentos, no atender la cuantía precisamente pedida. La duda reside en el alcance de la pretensión y cuál el monto que debe fijarse desde la jurisdicción. Podría afirmarse que el límite se encuentra limitado en la pretensión expresa la parte alimentada, no pudiendo la magistratura exceder el monto de los rubros alimentados pretendidos, salvo que se trate de personas vulnerables, cuestión que requiere un debate mayor en torno a diversos tratados internacionales de derechos humanos. Atento a los problemas de las causas, no puede dejarse de advertir que el 50% de la cuota peticionada por la madre resultaba absolutamente insuficiente para los titulares del derecho en juego, sus 3 hijos. Y además, también el juez tenía o aplicó el deber de prevención del daño, que es un principio general de derecho, aunque esté contemplado en el artículo 1710, lo que comprendía no solo prevenir evitar el daño, sino prevenir su agravamiento y la obligación del Estado a través de cualquiera de sus órganos de generar acciones positivas en materia vulnerables, que impone fijar una cuota alimentaria de mayor importe al formalmente peticionado, lo que permitirá a las tareas alimentadas atender sus necesidades reales, acceder a las evidentes terapias psicológicas y psiquiátricas referidas. Bueno, con esto otros casos creo que exceden el tiempo. De ella, muchísimas gracias. Es una frase de Couture que lo dejo porque me parece por demás interesante. Excelente la exposición de los dos, muchísimas gracias. Hemos anotado algunas preguntitas, se las vamos haciendo, si quieren, a la doctora Pauli, a la doctora y otra a usted, doctor de la Torre, así No, se no. van alternando las respuestas. Para la doctora Pauletti, la finalidad de la norma procesal puede estar por encima del principio del centro de vida para determinar la competencia. La doctora Pauletti. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Perdón. Lo que ocurre es que el centro de vida es una noción mutable de neto contenido fáctico y además de finalidad protectoria.
O sea, la noción centro de vida lleva íncita la mirada de protección en función del juez competente que se va a asignar. Entonces, lo que ha hecho la Corte es quitarle rigidez a esa noción por la finalidad de protección que tiene. Entonces, en situaciones, en contextos donde es difícil determinarlo, le ha dado prioridad al juez con inmediación para que pueda actuar ejerciendo su función y sus facultades. A veces con necesidades de medidas de fuerza pública, como es el caso que yo mencioné, donde no podría extralimitar su marco competencial provincial, como era en ese caso. Pero siempre la mirada esta que se tiene que tener dúctil porque está ligada a derechos humanos, entonces no puede ser rígido y además porque está ligado a una mirada de protección de qué juez va a intervenir en función de esa mirada, de esa definición fáctica que tiene que tener la delimitación del centro de vida, también tenemos que tener en cuenta para qué estamos discutiendo esta cuestión del centro de vida. Si es para una medida de protección, si hay un pedido de restitución de parte del progenitor que considera que el traslado es ilícito, ha habido un traslado de facto, entonces pide la restitución porque la restitución es perjudicial para el niño. Entonces, en esa mirada, en ese examen que tiene que hacer el juez con miramientos, también va de la mano de tener una intervención provisional, que es esa noción que les di, que es nueva, intervención, mirada provisional de competencia, para justamente examinar si es necesario o no determinar el centro de vida ligado a la protección que quiere ejercer en cuál juez va a ser competente. Entonces, si tiene que ordenar la restitución en función de ese centro de vida vulnerado, de un traslado ilícito, puede tomar una medida para ver si realmente cuáles fueron los motivos del desplazamiento a través de esa mirada, de esa intervención provisional, y no apresurarse ni a ordenar la restitución, que tal vez puede ser prematura, sin escuchar a la otra parte. O sea, lo que antes era inaudita parte, quizás pueda hacer una audiencia, con más razón hoy que se pueden hacer virtuales, donde escuche las razones del desplazamiento y además atender también si hay otro juez entendiendo. A lo que voy es que esta mirada de centro de vida también hoy podemos dotarla de otros elementos que antes no se tenían. La mirada del juez provisional, la mirada del contexto, de para qué quiero determinarle el centro de vida, si es para asignarle, si es para tener mayor protección, si es para ordenar la restitución, porque tal vez mi finalidad de protección se cumple si el juez que puede entender en la otra jurisdicción es a los efectos de un alimento y nada perjudica al niño que justamente es el destinatario de la noción de centro de vida. Entonces, la finalidad también tiene que ponerse en la noción de centro de vida. Analicemos para qué la estoy mirando, para qué estoy estudiando la noción de centro de vida y si yo la tengo que flexibilizar en función de la emergencia para asignarle al juez que puede tener protección mayor eficacia la competencia en ese caso específico. Muchas gracias, doctora. Bueno, una pregunta para el doctor de la Torre. Escuchar el juez directamente a los menores puede tener incidencia en la determinación de la resolución con variación de la congruencia respecto del planteo inicial. Bueno, es interesante la pregunta. Me parece que digamos, la declaración de los chicos, que no es técnicamente una declaración, sino el derecho a ser oído, va a ser en cuenta, sin duda, tenida en cuenta por el juez a la hora de resolver, pero no creo que pueda cambiar, salvo que hayan ejercido por sí, que pueden hacerlo perfectamente a partir de los 13 años, o que lo han hecho a través de la tutor, digamos, de la asesora de menores, en este caso, asesora oficial, como se denomina en San Juan, la sentencia definitiva. Pero me parece que eso excedería la congruencia. Si no es técnicamente un tema de congruencia, sino de cuáles son los derechos de fondo que están en juego y que los chicos tienen en sí derecho, por supuesto, a expresar su opinión, lo cual no implica que necesariamente debe hacerse lo que ellos solicitan, ¿no? Pero me parece que
sometido el conflicto judicial o entendiendo cuál es el conflicto que somete a la jurisdicción, cuando los chicos sean entrevistados o pidan expedirse, ni más ni menos se van a expedir sobre ese conflicto judicial y no en los términos de pretensión concretos de sus progenitores, con lo cual sin duda va a ser tenido en cuenta lo que los chicos digan, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, para la doctora Pauletti, en caso, en caso de traslado inconsulto en los que no se invocan razones de violencia, ¿cómo debería aplicarse el principio de inmediatez y acceso a justicia sin que esa intervención termine consolidando una vía de hecho unilateral ni desplazando el control de la licitud del traslado, en especial en casos en los que, por ejemplo, por la corta edad de los menores, es difícil definir el centro de vida? Sí, por ahí esta pregunta muy interesante que la leí en el chat, tiene relación, la respuesta, mi perspectiva, uno lo analiza en función también del caso que se pueda presentar o lo que hemos tenido, ¿no? Primero, las reglas que tenemos para resolver estas cuestiones, si lo que está pedido es una restitución, es la consolidación del año, ¿no? Por analogía de la Convención de La Haya. Entonces, primero que nada, vamos a descartar cuál es el tiempo en el que se haya pedido para determinar la ilicitud del traslado o no, o si es necesario romper esa ilicitud con una orden de restitución. Yo entiendo que cuando hay ingredientes de violencia, a fortiori se justifica la competencia, ¿no? de lo que no se considera foro agresor, que es el nuevo foro que puede llegar a entender con inmediación con la progenitora, que es la generalidad de la jurisprudencia que hemos visto, con el niño o la niña que se han desplazado. Eh, Me parece muy importante a la hora de hacer este análisis, he desplazado, ¿no? A ver si hay un pedido de restitución o para qué como juez estoy analizando esta cuestión, es precisamente si no hay un pedido de restitución, es si no es más beneficioso para el niño que yo asigne competencia al otro juez en condiciones de mediación, aunque no haya condiciones, no haya situaciones de violencia. Sí, porque no es un fin en sí mismo la competencia del juez del centro de vida, cuestión que a su vez, como lo dice la misma pregunta, puede ser difícil de determinar porque puede haber razones, ya puede estar un niño de corta edad, ya puede estar anotado en el jardín maternal, podemos tener distintos condimentos de familia de un lado o del otro. Entonces, vuelvo, esa dificultad que tiene la determinación del centro de vida, y más en un niño de corta edad, donde podemos tener razones de un lado y del otro. ¿Qué es lo que beneficia a ese niño que va a crecer y que entre los progenitores van a tener distintas dificultades quizás? No podemos dejar de pensar que se va a acabar acá. ¿Por qué se trasladó la madre a ese otro domicilio? Si hay cuestiones laborales, familiares que justificaron el desplazamiento. Por eso me parece muy importante en estas situaciones tomar una audiencia en condiciones de virtualidad, aplicando el 642, que es importante porque es lo que nos marca la ley que tenemos que hacer como jueces para resolver las cuestiones, las disputas entre progenitores en el ejercicio de la responsabilidad parental, y observar después de tomar esa audiencia qué es lo más beneficioso para el niño, si hay perspectiva de que esa nueva jurisdicción se consolide por condiciones laborales, familiares, etcétera, que tenga el progenitor que ejerce el cuidado, ver si podemos lograr compromisos para la comunicación, pero no plantear la cuestión de competencia por anticipado, porque lo que tenemos que priorizar es la protección y el interés superior del niño. Así que todo tiene complejidad, porque la noción de centro de vida es compleja de determinar, por eso siguen existiendo conflictos de competencia. Lo que yo estoy sumando en esta charla y que lo propongo para debatirlo entre nosotros, al decir la palabra miramientos, es ver un poquito más en esto que aparenta ser una cuestión formal, la cuestión de competencia. Determinar cuál es el centro de vida, y no siempre se puede. La mayoría de veces es muy difícil determinarlo. Y más con este ingrediente que está dando la pregunta, un niño de corta edad. Bueno, veamos
qué es lo que pasa, cuál es el contexto del desplazamiento y si esa ilicitud inicial no la podemos no avalar, pero en alguna medida acompañar como jurisdicción para encontrar ese nuevo orden que quizás no está en el domicilio inicial o en el domicilio del juez al que le están pidiendo intervención, sino que ese nuevo orden familiar después de la ruptura de los adultos tiene que darse en distintas jurisdicciones. Otro problema más grave, que no lo vamos a poder abordar, es el del desplazamiento sucesivo, ¿no? Aquella progenitora o progenitor que se desplaza sucesivamente de competencia como un abuso de derecho, porque no solamente hay ilicitud, sino que hay reiteración para perturbar el ejercicio de la parentalidad, donde ahí sí, donde aparecen esos ingredientes de abuso del ejercicio del rol del que cuida, del que tiene el cuidado principal, en desmedro de los derechos del otro progenitor, no son perjudiciales para el niño y ya ahí hay otros ingredientes donde tenemos que tomar otras determinaciones y más si tenemos un periodo de restitución y el juez además no tiene que pasar por encima de todas esas jurisdicciones que han migrado y que han cambiado, consolidando un poder para poner orden y permitir la relación parental de una vez por todas, que por ahí ha venido siendo vulnerada por aquel progenitor que se desplaza sucesivamente de domicilio como una herramienta para obstaculizar el contacto paterno-filial o materno-filial. Muchas gracias, doctor. Le hago la última pregunta al doctor de la Torre y ya después cerramos. ¿Cuál es la incidencia que tiene que tener en el juez al momento de flexibilizar la congruencia los informes técnicos del gabinete de especialistas, psicólogos, médicos, psiquiatras? Bueno, depende del tipo de proceso que se trate, pero sometido al conflicto judicial o la problemática judicial, fíjense, cuando hablaba yo de la determinación de la capacidad, que es un proceso técnicamente basado en informes interdisciplinarios, en ese caso el informe interdisciplinario es prácticamente todo. El juez va a resolver en función de lo que el equipo interdisciplinario dice, con lo cual no va a limitarse por el pedido o la petición del interesado o del familiar que lo inicia, sino que debe basarse en eso, con lo cual en ese caso es casi absoluto. Y en las cuestiones de custodia, de guardas, de cuidados personales, etcétera, la petición es justamente que se determine qué tipo de cuidados, cuál es el lugar de residencia del niño y cuál es el régimen de parentalidad o comunicación que haya que determinar. Ese es el conflicto sometido a la jurisdicción y el equipo interdisciplinario juega un rol fundamental porque allí se escuchará el niño o lo escuchará el juez y además hará dentro de un contexto familiar completo como consejo al juez, porque no es un medio de prueba, orientarlo a cómo sacar el conflicto sometido a la jurisdicción. Con lo cual me parece que cualquier sea el informe del equipo técnico no violentará de ninguna manera la congruencia. Muchísimas gracias, Ana Clara y Esteban, estas magistrales exposiciones. Muchas gracias por aceptar este desafío. Sabemos que preparar una alocución del nivel magistral que le han dado para jueces, juezas y funcionarios de poderes judiciales no es una cuestión fácil ni sencilla. Todo el tiempo que le han dedicado, más allá de la expertise y la maestría con que ustedes lo hacen. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos. Pasen ustedes muy buenas tardes.